Ahora sí. Ya, ahora sí los tengo. Les paso a compartir la pantalla, por favor. Mis disculpas, esos minutitos. Y veamos estos videos, por favor, que son de otros expertos para que entiendan un poco y comprendan lo que yo quiero explicarles. Le voy a pedir al licenciado Ariel que como de costumbre, me confirme si se está escuchando y se está viendo bien la pantalla. Por favor, cuando se lancen los videos al aire. Déjeme ubicar bien. Creo que este es el primero. Licenciado Ariel, ¿se escucha y se ve? No, no se ve, tampoco se escucha, Alice. Gracias, corrijo la forma de compartir. Es un problema del compartir. Ya he encontrado la falla. Compartir este. A ver ahora, por favor, Licen. Hola, soy Ahora Alba. sí, perfecto. Ya, gracias. Permítanme bajar esto. Permítanme cerrar esto. Ya, ahora. Voy a bajar un poco el volumen, por favor, del video de mi laptop por un tema de audio. Para ustedes, si está muy bien, no se preocupen. Ya. Vamos adelante. Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy te voy a explicar qué es un modelo pedagógico. Comenzamos. Los educadores hablamos constantemente de modelos pedagógicos. Se nos insiste en aplicar el modelo pedagógico adecuado. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un modelo pedagógico? Te explico. En la pedagogía y en esa búsqueda de esta disciplina por entender y presentar fácilmente el proceso de enseñanza-aprendizaje que debemos desarrollar para que los estudiantes aprendan bien, más y mejor, estamos en una búsqueda constante. Los modelos pedagógicos varían de regiones geográficas en el tiempo y en las generaciones, de manera que tienes niños que están estudiando cierto modelo pedagógico que no corresponde a los estudiantes de secundaria. Y también tienes estudiantes de secundaria estudiando bajo un modelo pedagógico que no corresponde al universitario. Esto porque responde a las propuestas pedagógicas determinadas para ciertas generaciones y a veces a las administraciones gubernamentales que se empeñan en establecer líneas de trabajo por grupos de edad. Muchos autores nos refieren cómo vamos a entender qué es un modelo pedagógico. Hay un autor de apellido Flores que en 1994 nos planteó los modelos pedagógicos. Nos dijo, son construcciones mentales mediante las cuales se reglamenta y normativiza el proceso educativo, definiendo que se debe enseñar a quiénes, con qué procedimiento, a qué horas, según cuál reglamento, a los efectos de moldear ciertas cualidades y virtudes en los estudiantes. De igual manera, Flores plantea que estos modelos son efecto y síntomas de la concepción del mundo y de las ideologías que enmarcan la vida intelectual y la circulación de saberes filosóficos y científicos en cada sociedad históricamente determinada. Otro autor, de apellido Parra, en 2007, dice que los modelos pedagógicos se conciben como una serie de componentes que permiten definir en cada uno de ellos eventos educativos fundamentados en una teoría educativa, a partir de la cual es posible determinar los propósitos, contenidos, metodologías, recursos, evaluación que van a ser tenidos en cuenta durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos al autor Zuviría, que en el año 2006 planteó que los modelos pedagógicos otorgan lineamientos básicos sobre las formas de organizar los fines educativos y de definir, secuenciar y jerarquizar los contenidos. Precisan las relaciones entre estudiantes, saberes y docentes y determinan la forma en que se concibe la evaluación.
En la propuesta que hacen estos autores sobre el concepto de modelo pedagógico se encuentran aspectos relevantes del proceso educativo, la teoría educativa, el contexto, el estudiante, el maestro, los objetivos de aprendizaje, los objetivos de estudio, la secuenciación o forma de organizar los contenidos, las ayudas y medios educativos y logísticos y el proceso y estrategias evaluativas. Todo modelo pedagógico se estructura a partir de la articulación de tres componentes básicos: el componente teórico, el componente metodológico y el componente práctico. La implementación de un modelo puede asumir diferentes formas: estrategias, metodologías, alternativas didácticas y programas de intervención. Te recuerdo que los modelos pedagógicos generalmente responden a las necesidades que tienen los gobiernos, de manera que si se precisa que los estudiantes aprendan robótica, vas a notar que desde el jardín hasta la universidad se va a introducir materias relacionadas con robótica. Si se pretende que los estudiantes sean futuros ciudadanos dedicados a los servicios, vas a notar que el modelo pedagógico recomienda una segunda lengua, inglés, francés, chino, y se potencia eso en las aulas. Entonces, para poder evaluar un modelo pedagógico, debes observar qué es lo que el modelo pedagógico de tu país está potenciando, y ahí puedes identificar cuál es la esencia de los modelos pedagógicos de cada uno de los países donde estamos. Generalmente hay estándares, eso significa que hay una forma general que seguimos todos, pero cada país le pone su particularidad de acuerdo a las necesidades que la sociedad tiene, porque te recuerdo, los modelos pedagógicos sirven para que se formen los futuros ciudadanos y den respuesta a las necesidades de esos países. Espero que te haya quedado claro, y si hay alguna duda, por favor, nos las haces saber en los comentarios. Te invito a que compartas este video con tus colegas docentes. Si eres padre de familia, ya te quedó claro a qué nos referimos cuando hablamos de modelo pedagógico. Si es la primera vez que estás en mi canal, hemos terminado de ver un video que tiene que ver con lo que es el modelo pedagógico. Entonces, con este video, que es bastante cortito, los estoy tratando de introducir un poco en el criterio de lo que es un modelo. Ahora, la base de nuestra educación vital es la ley 070, la ley Avelino Simiani y Elizardo Pérez. Es la base legal, es la base constitutiva del modelo. ¿Me entienden? Es la base constitutiva del modelo, la ley 070. El modelo como tal ha sido generado a partir de ¿qué? De documentos, los documentos generados por el Ministerio de Educación y a través de cursos llamados, que les han dado el nombre de Sistema de Formación Complementaria para Maestros, el famoso PROFOCOM, que ha sido algo exclusivamente dado hacia los maestros de Bolivia, que ha buscado que los maestros bolivianos manejen adecuadamente todos aquellos criterios, todos aquellos fundamentos, bases, metodologías, estrategias relacionadas con el modelo. Ojo, estoy diciendo que esa era la idea. Ese fue el fin de estos documentos, más que de los cursos dados a los maestros, de los documentos que ha generado el Ministerio de Educación. Los que se han llevado a lo largo de los cursos de formación que se han dado a los maestros han sido como 10, creo, o 12, no estoy muy seguro, pero se han ido generando y aún sigue generando el Ministerio de Educación estos documentos. Ustedes entran a la plataforma del Ministerio de Educación y buscan los cuadernos de formación complementaria, así se llaman, y van a encontrar un montón. Y van a encontrar además diferentes ediciones, ¿no? Desde la primera que salió hace casi 10 años a la actual. Hay una última edición, por ejemplo. Si se le ha generado algún cambio,
si se ha aumentado alguna cuestión, si se ha cambiado alguna idea dentro de estos textos, no les podría decir. Pero sé que se han generado nuevos textos. Se han generado textos para el área de educación especial, se han generado textos para el área de educación tecnológica o técnica. Pues hay esos textos, que son la forma, la guía, la orientación que recibimos para poder generar el proceso. Continuamos hacia adelante, por favor. Entremos ya en materia para que el tiempo no nos pise. Por favor. Hoy vamos a ver el modelo educativo sociocomunitario productivo y más adelante vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre el currículo base o sobre el currículo en general a nivel de Bolivia. ¿Cuál es el antecedente del modelo? El modelo sociocomunitario productivo es la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez o la ley número 070. Y aquí tienen una línea de tiempo, la explico rápidamente, de las características de aproximadamente un siglo de la educación en Bolivia, llegando hasta el año 2003, donde ya se cambia. Hemos pasado del principios del siglo XX, de una lucha por el acceso a la educación, hacia más o menos antes de la mitad del siglo XX al conductismo, hemos pasado al constructivismo y hemos llegado a la revolución cultural. Esta línea de tiempo nos está mostrando más o menos cómo ha ido la educación. No nos vamos a encontrar con escuelas generales clandestinas, con el término un poco vulgar, el indio y el campesino como portador de vicios y defectos, una educación muy clasista, racista, todo lo que usted quiera. Y ahí surge la famosa escuela Ayllu de Huarizata, que es base y fundamento de muchas ideas que se tienen actualmente, que es más o menos entre 1931 y 1940, y el Congreso Nacional Indígena de 1945, que en este Congreso también se toma una postura frente al ámbito de la educación. Llegamos a más o menos la mitad del siglo XX, donde nos vamos a encontrar con el Código de la Educación Boliviana del 55, se crea el famoso escalafón docente, y los ajustes se hacen con el Código Barrientos y con el Código Banzer entre el 67 y el 78. Pasamos al constructivismo, aparecen el famoso libro blanco y el libro rosado entre 1985 y 1989. Se conforma el ETARE con el gobierno del MIR de entre 1990 y 1992 y se crea la Ley de Reforma Educativa en julio de 1994 que tiene una vigencia aproximada de casi 10 años. Llegamos a la Revolución Cultural que se va a producir a partir del año 2006, cuando se inicia la construcción de la nueva ley. En realidad, la construcción de la nueva ley ya se da un poco de inicio en el año 2004, cuando se van creando talleres, se van creando reuniones, pequeños congresos, para ver qué se va a cambiar, qué se va a generar, qué es lo que se va a hacer con este proceso educativo. Y estos congresos van a dar pie al proceso de la construcción de la famosa ley 070, perdón, de la famosa construcción de la ley Avelino Siñani, Elizardo Pérez. Hacen un decreto supremo, generan un decreto supremo. El gobierno de Evo Morales genera un decreto supremo que es el 28725 para justamente generar espacios de discusión referidos a la educación. Desde el año 2000 se promulga la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. El ETARE, para los que no están ubicados en las siglas, es el equipo técnico de apoyo a la reforma educativa. El ETARE es el equipo técnico de apoyo a la reforma educativa que se crea en el año 1992. Que era un equipo técnico que no surge en el Ministerio de Educación, surge en el Ministerio de Planeamiento. No teníamos antes el Ministerio de Economía y Finanzas, era el Ministerio de Planeamiento.
Y aquí marcado con un poco, con este cuadro rojo, están los hechos de octubre de 2003. ¿Por qué se marcan aquí los hechos de octubre de 2003? Porque han sido la ruptura social que ha permitido que Bolivia llegue a una nueva elección en el año 2005 y asuma la presidencia del Estado Evo Morales ahí, generando un gobierno con tendencia supuestamente social comunitaria. Ahora, en este otro cuadro tenemos algunos hechos históricos que nos van a dar pie a la generación de todas estas ideas, criterios históricos, bases políticas, filosóficas, ideológicas, que están redactadas en los documentos justamente del FOCON, ¿no? No nos olvidemos que hemos tenido una fundación educativa posterior a la colonia a través de la llegada del maestro Simón Rodríguez Carreño, que ha tratado de dar algunas pautas, algunas ideas sobre el tema educativo acá en Bolivia, en las escuelas indígenas, en la escuela de Guarizata. Vamos a tener una sociedad constituida ¿por qué? Por dos corrientes cosmovisiones, y vamos a seguir la línea de tiempo azul hacia arriba. Nos vamos a encontrar con una colonia totalmente sesgada, segregacionista, racista, clasista, etcétera. Nos vamos a encontrar con un nacimiento de una república y de un Estado que está en una crisis económica, está en una crisis social, en una crisis política, por la guerra de la independencia, obviamente. Nos vamos a encontrar en 1952 con la llegada del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, del MNR y de Víctor Paz Estenssoro, con un proceso revolucionario de modernizar el Estado, de homogenizar el Estado. En 1985 se plantea una nueva economía en Bolivia, la economía liberal, y por tanto la reforma educativa va a tender hacia un proceso neoliberal. El año 2000, a través de la guerra, se crea una crisis completamente fatal por la guerra del lago. Hay una cuestión de pactos que nos van a permitir llegar a un equilibrio. Ya se empieza a ver la necesidad de cambiar algunos procesos educativos y hay algunos retoques a lo que se ve hecho con la 1565. Y llegamos al año 2006 con lo que se llamó la Revolución Democrática Cultural, ¿no? Cultural y democrática. Ahí en esta pequeña fotografía lo tienen a Mariano Ramos, Elizardo Pérez y Abelino Siñán. Por si alguno de ustedes no lo conoce, ahí están los tres. Son fotos obviamente reales, tomadas de ese tiempo. Y como verán, Mariano Ramos y Abelino Siñán eran un poco los líderes del movimiento indígena de la región de Guarizata. Eran los caciques. En esta foto, perdón, en estas fotos, ahí los tienen a los dos. Y ahí está el consejo de Amautas de Guarizata. Cuando Abelino Siñani llega, cuando Abelino Siñani llega a la región de Guarizata, él busca generar una escuela productiva, una escuela que genere productos y que estos productos sean mejor manejados, mejor generados por la comunidad. Y Abelino Siñani planteaba la reivindicación social. Entonces, el proceso de reivindicación indígena. Se supone que Abelino Siñani planteaba esa revolución, ese volver a traer este tema que los tenía tan a mal entender histórico, le voy a poner una frase un poco complicada, de la colonia, ¿no? El proceso de descolonización. Porque ellos estaban todavía en un periodo en el cual la persona indígena originaria era discriminada en absoluto en el Estado boliviano. Nosotros estamos hablando del 31 al 40. Y en Bolivia estábamos viviendo ya la etapa de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Estábamos entrando a un proceso de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí hay unos datos de
algunos datos de don Avelino Cignani. Nace en 1881, muere en 1941. Entonces, por ejemplo, un dato interesante, que yo lo he llegado a conocer por esta investigación que he hecho para presentar estos trabajos. Avelino Cignani tenía 12 hijos. Entonces, él generó en Guarizata la idea de una educación para el indígena, para la persona del campo. Y ahí está Elizardo Pérez, que inclusive ha llegado a ser ministro de Educación de Bolivia. Él ha tenido mayor reconocimiento que en Bolivia y México. Inclusive hay un monumento, un busto en la Universidad Autónoma Nacional de México, en la UNAM, de él. Ha sido catedrático de la UNAM durante muchos años allá. Hemos tenido el mismo camino con el maestro Escalante, con el maestro Jaime Escalante y muchos otros maestros que se han ido al extranjero y han tenido logros muy importantes. Un caso que me parece muy interesante analizarlo es el caso del muchacho Valdivia, integrante de la famosa familia Valdivia de acá de la ciudad de La Paz, músicos ellos, cantantes, que se fue a Estados Unidos y él es maestro de coro. Creo que últimamente ya está viviendo en Bolivia, pero ha sido durante muchos años, ha generado mucho interés allá por su voz y obviamente él ha sido maestro de coros, ha sido maestro de orquesta allá. Él ha estudiado música directamente en Estados Unidos, pero es licenciado en música. Entonces, dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, son casos excepcionales y el maestro, bueno, nuestro querido Elizardo Pérez ha vivido mucho tiempo allá en el extranjero. Y bueno, ha llegado acá en Bolivia a ser ministro de Educación. Él vivió del año 1892 a 1980. Imágenes de Guarizata, imágenes de las comunidades de allá, una imagen antigua, una imagen un poquito más actual. Y vamos a ver de la República Colonial y Neoliberal al Estado plurinacional. Características que nos van a permitir enfocar un poquito más claro el modelo. Colonialismo, Estado centralista, una democracia formal y mediada, derechos sociales, asistencialismos y paliativos. Esta parte de los derechos sociales, el proceso de asistencialismo gubernamental y de los famosos paliativos para evitar que la gente se levante, sigue siendo parte de la política boliviana. Eso no ha cambiado y tampoco va a cambiar. No se olviden que por qué destaca, por ejemplo, la democracia formal y mediada. Para los que son de unas generaciones más actuales, nosotros hemos tenido un momento de la historia en que un presidente que estaba en tercero en el conteo general de votos ha llegado a ser presidente de Bolivia. El año 1989, para no darle el poder a Víctor Paz Estenssoro nuevamente, o si no me equivoco, perdón, creo que es Gonzalo Sánchez de Lozada, y en ese hecho no es Víctor Paz Estenssoro, deciden hacer un pacto por la democracia ADN y el MIR, y eligen en el Parlamento como presidente del Estado a Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora estaba en tercero en el conteo de votos. Estaba segundo Víctor Paz Estenssoro, si no me equivoco, y primero estaba Hugo Banzer Suárez, y deciden darle la presidencia en un pacto muy raro a Jaime Paz Zamora, que tampoco podemos decir que ha hecho grandes cosas, pero bueno, es un presidente democrático, no ha sido elegido, no ha sido dictador, ¿no? Que fue el tercero y fue presidente de Bolivia. Hemos sido un poco el hazmerreír del mundo en ese momento porque se han hecho comentarios bastante antojadizos en las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo, CNN y otras más, que han mencionado este hecho como algo extraordinario para la democracia en el mundo, no sé, que el tercero llegue a ser presidente. Y de estas características pasamos a un Estado plurinacional. Se plantea la descolonización, un Estado social comunitario plurinacional, Estado descentralizado y con autonomías, una economía plural, la democracia directa y comunitaria,
se añaden un poquito más a la Constitución Política del Estado los derechos fundamentales, que los divide, porque en las anteriores constituciones estaban todos prácticamente unidos, ahora se los divide. Se habla de una educación plural, una educación igualitaria. ¿Cuál es el precepto? La idea central es el vivir bien. Ahora, la educación social comunitaria productiva que se plantea a través del modelo nos va a llevar a tener una educación socio, que es una educación democrática, que tiene derecho, que exige que se respeten los derechos fundamentales de las personas, y básicamente la educación plural, una educación inclusiva, una educación universal y una educación en la diversidad. Y aquí hay que hacer una aclaración. Estos primeros no corresponden a una creación propia del Estado boliviano. Estos primeros corresponden a los derechos humanos, a la Carta de Derechos Humanos, a la Carta de Derechos de los Niños y Niñas del mundo. La educación comunitaria, complementariedad, territorio y territorial, relación entre lo individual y comunitario, estos sí es parte de nosotros. Aunque en algunos países del mundo ya se menciona estos procesos. La educación productiva es lo material y lo intelectual, tiene que ir de la mano. La educación va a ser técnica, humanística, y se va a trabajar lo teórico con lo práctico. Ahora, la educación productiva mencionada como tal busca la creación de un producto, busca la generación de creatividad en nuestros estudiantes. ¿Hasta qué punto se lo logra? Ahí tendríamos que tener bastante cuidado. La educación para el vivir bien, que es un paradigma, que aunque no crean, no es solamente boliviano. He leído que en Nicaragua, en el Perú, en algún documento de la Argentina, después he leído en algún documento, si no me equivoco, de Chile, que ellos hablan del vivir bien, que tiene que ver con las culturas previas al proceso colonizador, es decir, a las culturas precolombinas o precoloniales. Sí, es un precepto de estas culturas, ¿no? La espiritualidad, la identidad, la afectividad entre la comunidad, el respeto con la comunidad, la armonía con la naturaleza, la armonía entre los seres humanos, es parte de los procesos que plantean estas grandes culturas, o al menos eso creemos o consideramos a través de las cuestiones analizadas primero en las comunidades que han subsistido a pasar el tiempo, o sea, el pueblo aymara, el pueblo quechua, que tienen algunos rasgos de las comunidades antiguas. La educación para el vivir bien te va a plantear dentro del modelo una formación integral y holística del ser humano. Esta formación holística se refiere a que el ser humano va a desarrollar, va a generar un crecimiento en lo espiritual, en lo cognitivo, en lo productivo y en lo organizativo. Es decir, ser, saber, hacer y decir. Que por tampoco es un 100% boliviano. Se trabaja a nivel mundial. Lo puedo decir con conocimiento de causa porque he leído en estos últimos años, que estoy dedicado un poco a la investigación académica, he leído bastantes documentos educativos que hablan de estas dimensiones. No es nuestro en un 100%. Perú las tiene, en Chile las trabajan, las he leído en documentos de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala. Obviamente, quizás el fondo, como lo manejan ellos, sea un poco diferente al nuestro, pero están. La ley Avelino Señane Lizardo Pérez, la ley 070, vamos a hacer un repaso rápido. Necesito que nos centremos en la ley primero, porque la ley nos va a dar pie al modelo, a los documentos que hemos ido leyendo a lo largo de estos años, que nos van a hacer entender un poco mejor el modelo. La ley 070 está dividida en cuatro partes o cuatro títulos, ¿no? El marco filosófico y político de la educación, el sistema educativo plurinacional, la organización curricular, la administración y gestión del sistema educativo
y las disposiciones transitorias y finales. El título 1, el marco filosófico y político, están divididos en educación como derecho fundamental, bases, fines y objetivos de la educación, diversidad sociocultural y lingüística. El título 2, sistema de educación plurinacional. En la ley, este es el documento de la 070, tal cual está escrito en la Gaceta Oficial, o tal cual está promulgado y está impreso por la Gaceta Oficial de Bolivia, es el capítulo 1, subsistema de educación regular, subsistema de educación alternativa y especial, y subsistema de educación superior de formación profesional. En el título 3, la organización curricular y administrativa y la gestión del sistema educativo plurinacional, está el capítulo 1, organización curricular, administración y gestión de la educación, apoyo técnico de recursos y la participación social comunitaria. La organización curricular, en el caso de este capítulo nos va a hablar del currículum base, del currículum diversificado y del currículum regionalizado. A eso se refiere. O sea, en la ley nos van a explicar un poco los parámetros legales de esto. En los documentos nos van a enseñar qué es el currículum base, qué contenido tiene, cuáles son las materias que tienen, qué se debería llevar, etc. El título 4 son disposiciones finales y transitorias.